¿Cuánto cobre hay que inflar para perder la credibilidad de una empresa entera? En Codelco parece que la respuesta serían 20.000 toneladas. Bernardo Fontén llega al directorio de la estatal con la tarea de explicar lo que otros aparentemente maquillaron. En el Congreso, mientras tanto, la megareforma sobrevivió a una maratón legislativa hasta las 5 de la madrugada, pero dejó varios heridos en el camino. Mientras tanto, el presidente Kast seguía buscando la palabra correcta para su promesa de expulsar migrantes. Ya no es metáfora, ahora es, dijo, hipérbole. No es exagerado, a propósito, decir en cambio que 2 chilenos condenados en Estados Unidos por robar joyas con visa de turista se suman a una lista que ya exporta más vergüenza que cobre a ese país. En Beijing, Donald Trump y Xi Jinping posaron para la foto y se dieron la mano. Acordaron frenar a Irán, pero no lograron mirarse a los ojos cuando hablaron de Taiwán. La carrera por la ONU, mientras tanto, se apretó con una ecuatoriana que le pisa los talones a Bachelet. Y en Utah, Estados Unidos, una mujer que escribió un libro sobre el duelo fue condenada a cadena perpetua por asesinar al marido, cuya muerte supuestamente lloraba. Todas noticias que podrían quedar en segundo plano si se concretan los rumores que a esta hora circulan sobre el futuro de Cuba. Un día de cifras infladas, alianzas fracturadas, hipérboles presidenciales, crímenes disfrazados de literatura y un rumor con olor a derrocamiento. Así parte el día. Este es el Shot de hoy viernes 15 de mayo del 2026. Este es el Shot con Juan Manuel Astorga. Una presentación de Universidad San Sebastián. Anoche se conoció que Estados Unidos parece estar preparando para Cuba la misma fórmula que aplicó con Venezuela: acusar penalmente a su líder, asfixiar económicamente al régimen y negociar luego un cambio de gobierno. Washington avanza en una acusación formal en contra de Raúl Castro, hoy de 94 años, por el derribo de las avionetas del grupo Hermanos al Rescate, un hecho que ocurrió en 1996, cuando cazas cubanos derribaron 2 aeronaves civiles sobre el estrecho de Florida. La acusación debe ser aprobada por un gran jurado federal en Estados Unidos. El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió ayer con el nieto de Castro, Raúl Rodríguez Castro, conocido como Raulito, considerado como el interlocutor clave entre La Habana y Washington. El líder de la CIA transmitió el mensaje del presidente Trump. Washington está dispuesto a sentarse a conversar, pero solo si Cuba hace cambios fundamentales. Estados Unidos se prepara para pasarle la cuenta a un dictador de 94 años que ya no gobierna, pero que nunca ha dejado de mandar. La fotografía de Cuba hoy es bastante oscura y también por otra razón. La isla vive su peor crisis eléctrica en décadas. El sistema energético sufrió ayer un colapso parcial que dejó sin luz a todas las provincias del oriente de la isla, desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, amaneció también a oscuras. En La Habana, los apagones ya llegan a las 24 horas seguidas. El ministro de Energía reconoció que el país agotó por completo sus reservas de fuel oil y diésel, que son los 2 combustibles que alimentan los motores de generación eléctrica. En el momento de mayor demanda, Cuba solo pudo generar 976 megawatts de los 3.150 que necesitaba. Esto significa que el 70% de la isla quedó desconectada y al mismo tiempo. La desesperación provocó protestas con cacerolazos en al menos 10 barrios de La Habana. Venezuela y México, que eran los principales proveedores de crudo en Cuba, cortaron los envíos después de que Trump amenazara con aranceles a cualquier país que le suministrara combustible a la isla. Rusia envió un buque cisterna que lleva semanas detenidos en el Atlántico sin llegar a destino. El actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a Washington de estar asfixiando la isla. Cuba se queda sin combustible, sin luz y sin paciencia. Vamos ahora con temas locales. El mandato de Máximo Pacheco al frente del directorio de Codelco termina el 26 de mayo y ayer el gobierno definió quién lo sucede. El presidente José Antonio Kast designó al economista Bernardo Fontén como nuevo presidente del directorio, junto a Luz Granier y Alejandro Canut como nuevos directores. El relevo llega en medio del escándalo por las 20.000 toneladas de material que Codelco sumó a sus cifras de producción de diciembre de 2025 para cumplir las metas del año, pese a que no estaban terminadas ni listas para la venta. Una auditoría interna reveló que 2 ejecutivos aprobaron incluir ese material como si fuera producto comercializable, inflando los resultados de la compañía.
Los ejecutivos cuestionados se defendieron argumentando que una norma interna de Codelco les permitía contabilizar materiales en proceso bajo ciertas condiciones. Fontaine, economista de la Universidad Católica con experiencia en más de 20 directorios corporativos, va a heredar una empresa con problemas que van más allá en todo caso de estas cifras. Codelco arrastra proyectos estructurales cuyos costos se duplicaron, una deuda que crece y ahora una crisis de credibilidad en sus propias cifras. Fontaine hereda una compañía que antes de proyectar producción futura tiene que explicar la producción que aparentemente infló en el pasado. Y si en Codelco el problema es la credibilidad en los números, en el Congreso la crisis es por los votos. Hasta las 5 de la madrugada de ayer se extendió la maratónica sesión en que la Comisión de Hacienda despachó el proyecto de reconstrucción nacional, la mega reforma del ministro de Hacienda Jorge Quirós. El presidente Kast celebró el avance, pero la jornada dejó heridos dentro del oficialismo. Los diputados Diego Chalper y Eduardo Durán, ambos de Renovación Nacional, votaron en contra de la eliminación de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, una de las normas que el gobierno consideraba como prioritaria. La UDI reaccionó con dureza acusándolos de semioficialismo. Dentro del propio oficialismo republicano, los diputados Agustín Romero y José Carlos Mesa se enfrentaron públicamente por quién debía presentar el proyecto en la sala de la Cámara. Un choque que terminó beneficiando a Diego Chalper, designado finalmente como el diputado informante. Renovación Nacional además revivió sus críticas a la vocera de gobierno. La secretaria general de RN, Catherine Martorell, criticó que el presidente termine respondiendo cada semana por errores de sus ministros, pidió reforzar el equipo comunicacional de la ministra Mara Cedini y respaldó un eventual cambio de gabinete, generando molestia en la moneda. Hacienda anunció que va a iniciar conversaciones para reponer las normas que fueron rechazadas en la comisión. Si eso ocurrió en una comisión con mayoría oficialista, la verdadera prueba vendrá cuando el proyecto llegue a la sala y enfrente a la oposición. Bueno, y mientras en el Congreso se discute el futuro económico del país, desde afuera le siguen evaluando. Moody's mantuvo la nota A2 de Chile, una de las mejores de América Latina, con perspectiva estable. Valoró que las instituciones funcionen, que el gobierno ha sido ordenado con sus recursos públicos y que se tomó la decisión de terminar con el congelamiento artificial de los precios de los combustibles, el MEPCO. Pero la nota vino con una advertencia. Moody's dijo que la deuda pública sigue subiendo y ya se acerca al 45% de todo lo que Chile produce en un año, el PIB, un límite que si se cruza empieza a comprometer la estabilidad fiscal. Los fondos soberanos de estabilización pasaron de representar un 9% de la economía en 2016 a apenas un 4% el año pasado. Esto reduce el colchón que tiene Chile para enfrentar cualquier crisis. La proyección de crecimiento quedó en 2,2% para este año. Y en paralelo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, ubicó a Chile en el podio de los países donde más creció el ingreso real de los hogares durante el 2025. Obviamente una buena noticia que convive, sin embargo, con esta tensión fiscal. En los mercados, el dólar cerró ayer al alza, mientras que el cobre se tomó un respiro tras semanas de rally histórico. Chile sigue siendo un buen alumno, aplicado, pero con una deuda que crece más rápido que sus ahorros. Dejamos el debate económico y nos vamos al debate migratorio, donde las palabras también generan turbulencia. El presidente Kast intentó corregir sus declaraciones sobre la expulsión de 300.000 migrantes. Después de haber dicho que aquella promesa era una metáfora, rectificó sus afirmaciones. Quizá la palabra dijo era hipérbole, no metáfora. Defendió sí los avances, citando los vuelos de expulsión y el cierre de la frontera norte. Pero el flanco se abrió ayer por otro lado. El subsecretario del Interior Máximo Pavés y el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, presentaron una indicación para obligar a las instituciones de salud y educación a entregar datos de migrantes irregulares. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, respondió que la propuesta es contraria a las obligaciones del Estado en derechos humanos, y otras figuras también de la izquierda acusaron al gobierno de querer transformar a funcionarios en policías de migración. Endurecer la política migratoria rinde en las encuestas, pero convertir hospitales y colegios en puntos de control puede alejar a los migrantes de la vacunación y la escolarización, que es precisamente donde el Estado puede registrarlos. De extranjeros en Chile a noticias de chilenos en el extranjero.
Un tribunal en Wisconsin, Estados Unidos, condenó a 5 años de cárcel a Luciano Silva Cifuentes, de 24 años, y Engelbert Rojas Silva, de 20, por el robo de joyas avaluadas en más de $100.000. Ambos integran una banda con base en Florida que viajaba a distintos estados para asaltar casas. Estaban en Estados Unidos de manera irregular tras exceder el plazo de sus visas y contaban con el apoyo de un venezolano que les reservaba alojamientos e incluso les pagaba las fianzas. Los cargos federales por transporte de bienes robados y lavado de dinero les podrían sumar hasta 20 años adicionales. A este ritmo, Chile va a tener que incluir el robo a viviendas entre sus exportaciones no tradicionales. Miramos de inmediato otras noticias, pero antes saludamos a uno de nuestros auspiciadores. Para entender los desafíos actuales de seguridad es necesario investigar. Por eso el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, CESCRO USS, presenta el primer informe de persecución penal del crimen organizado en Chile. Una contribución de la USS que puedes descargar en uss.cl/CESCRO. Internacional. Del tablero doméstico vamos de vuelta al tablero internacional, donde ayer se conocieron los resultados de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Beijing. Tras más de 2 horas de reunión, Xi Jinping situó a Taiwán como el asunto más importante de la relación bilateral y advirtió que la independencia de la isla y la paz son incompatibles. En el otro extremo, ambos coincidieron en que el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto para el libre flujo de energía y en que Irán no debe tener nunca armas nucleares. Xi Jinping expresó interés en comprar más petróleo estadounidense para reducir la dependencia china del estrecho. Trump, que llegó acompañado de ejecutivos de Tesla, Apple y Nvidia, entre otras empresas, invitó al gobernante chino a visitar la Casa Blanca el 24 de septiembre. Más protocolo que sustancia. Taiwán sigue siendo la línea roja que ninguno puede cruzar sin consecuencias. Y los temas que realmente importan, como las restricciones tecnológicas, la extensión de la tregua comercial y los aranceles, quedaron igual sin resolverse. La foto fue cordial, pero la agenda sigue exactamente donde estaba antes de la cumbre. También en temas internacionales, la carrera por Naciones Unidas sumó una nueva competidora. La diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa se sumó a la carrera por la Secretaría General de la ONU, presentada por Antigua y Barbuda. Espinosa fue canciller y ministra de Defensa de Ecuador y en 2018 se convirtió en la primera mujer latinoamericana en presidir la Asamblea General de Naciones Unidas. Su candidatura viene con un antecedente complejo. En 2024 fue detenida por un supuesto caso de soborno, aunque los cargos fueron desestimados por falta de pruebas. Su postulación le suma competencia directa a Michelle Bachelet, que hasta ahora era la favorita de la región. La carrera para suceder a Antonio Guterres tiene ahora 5 candidatos confirmados. Junto a Bachelet y Espinosa compiten el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebecca Greenspan y también el senegalés Macky Sall. América Latina nunca ha tenido un secretario general de Naciones Unidas. Ahora tiene a 3 candidatas de la región peleando al mismo tiempo, lo que podría terminar dividiendo el voto latinoamericano en vez de concentrarlo. Y antes del flashback del día de hoy, una historia que parece sacada de una serie, pero tan cierta como increíble y brutal. Un tribunal en Utah, Estados Unidos, condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a una mujer llamada Curi Richins, 35 años. ¿Por qué? Por haber asesinado a su marido en 2022. Según la fiscalía, le sirvió un cóctel con 5 veces la dosis letal de fentanilo. Semanas antes ya había intentado envenenarlo con un sándwich, también con el mismo fármaco, pero el sujeto logró sobrevivir. Después del crimen, Richins cobró $4 millones de herencia y otros 2 millones en pólizas de seguro que había contratado en secreto. Pero lo que convirtió el caso en noticia mundial fue lo que vino después. Richins escribió un libro infantil sobre el duelo para ayudar a sus hijos a procesar la pérdida del padre que ella misma había matado. El juez la sentenció el mismo día en que Eric, su marido, habría cumplido 44 años y la calificó como simplemente demasiado peligrosa como para quedar en libertad. Un libro sobre cómo superar el duelo, escrito por quien provocó ese mismo duelo. Hay crímenes que se descubren por las pruebas. Este se descubrió por el descaro. Flashbacks.
Y en el flashback de un día como hoy, 15 de mayo, en 1856, el creador del Camino de las Baldosas Amarillas, nace en Nueva York Frank Baum, el hombre que inventó El Mago de Oz. Escribió 14 novelas sobre esa tierra mágica, pero fue la película de 1939 con Judy Garland la que inmortalizó a Dorothy, al espantapájaros y al león cobarde. El tipo creó un universo entero. Hollywood hizo el resto. Un día como hoy, en 1928, el primer vuelo de un ratón que conquistaría el mundo. Se exhibe por primera vez en un cine de Hollywood el cortometraje Plane Crazy, la primera aparición de Mickey Mouse en pantalla. El corto, mudo, no encontró distribuidor y parecía destinado al olvido. Meses después, Steamboat Willie cambió todo y el ratón más famoso del planeta arrancó un reinado que dura hasta el día de hoy. Un día como hoy, en 1940, dos hermanos, una ventanilla y una revolución gastronómica. Richard y Maurice McDonald abren su primer restaurante en California. Empezó como un local chico de lo que los gringos llaman barbacoa, hamburguesa a la parrilla, con servicio al auto. 8 años después, inventaron un sistema de producción rápida que cambió para siempre la forma en que el planeta come. Hoy hay más de 40.000 McDonald's en el mundo. No está mal para un local de carretera. Un día como hoy, en 1953, el adolescente que grabó un álbum entero él solo. Nace en Inglaterra Mike Oldfield, el músico que a los 19 años grabó Tubular Bells, tocando más de 20 instrumentos prácticamente sin ayuda. El álbum se convirtió en un éxito descomunal, después de que su apertura fuera elegida como la banda sonora de El Exorcista. Cada vez que alguien escucha esas notas, se le eriza la piel. Un día como hoy, en 1963, la ironía británica. Los Rolling Stones firman contrato con Decca Records en Londres, la misma disquera que un año antes había rechazado a The Beatles diciendo que las bandas de guitarra estaban pasadas de moda. Decca pasó de cometer el peor error de la historia de la música a fichar a la otra banda más grande del rock. A veces la vida te da una segunda oportunidad. Un día como hoy, en 1982, Ébano y Marfil conquistan el número 1. Ebony and Ivory, de Paul McCartney y Stevie Wonder, se instala en la cima del Billboard Hot 100 por 7 semanas. El dueto comparaba a blancos y negros con las teclas de un piano y se convirtió en el mayor éxito de Paul McCartney después de los Beatles. Dos genios, una canción, 7 semanas de éxito, difícil de superar. Un día como hoy, en 1987, el escocés que rompió una sequía de 77 años. Nace en Glasgow Andy Murray, el tenista que en 2013 hizo lo que ningún británico lograba desde 1936, ganar Wimbledon. 3 Grand Slam y 2 oros olímpicos después, devolvió a Gran Bretaña al mapa del tenis mundial. Lo hizo con pura garra, que es como se hacen las cosas en Escocia. Un día como hoy, en 1990, nace una voz de 5 octavas. Mariah Carey lanza Vision of Love, su primer single. La canción llegó al número 1 y le presentó al mundo un rango vocal que nadie había escuchado antes. Fue el inicio de una carrera con 19 éxitos número 1, más que cualquier otro solista en la historia. Todo empezó con una canción y una voz que no cabía en ninguna categoría. Y un día como hoy, en 2009, a propósito de música, Green Day lanza su segunda ópera rock. Green Day publica 21 Century Breakdown, continuación espiritual de su disco American Idiot. Debutó el número 1 del Billboard y se llevó el Grammy a Mejor Álbum de Rock. Una banda de punk californiana sosteniendo su relevancia a través de 3 décadas. Eso no lo hace cualquiera. Y un día como hoy, en 2010, una adolescente de 16 años da la vuelta al mundo sola en velero. La australiana Jessica Watson navega hasta el puerto de Sydney tras 210 días sola en el mar. Circunnavegación del globo, sin escalas, sin asistencia, a los 16 años. Más de 75.000 personas la recibieron en el puerto. Su historia se convirtió en la película True Spirit de Netflix. A esa edad, la mayoría estamos recién decidiendo qué queremos estudiar. Antes de terminar, atentos con varias cosas. Por supuesto, los movimientos de Estados Unidos en torno a Cuba, pero hay otro tema latinoamericano al que prestarle también atención, porque a más tardar este domingo, Perú debería proclamar los resultados de la primera vuelta presidencial, más de un mes después de la votación del 12 de abril. Con el escrutinio al 99,98% de los votos, Keiko Fujimori lidera con 17,17%, seguida del izquierdista Roberto Sánchez con 12,03%. La segunda vuelta
es el 7 de junio. Veremos también las reacciones al anuncio de Israel de iniciar acciones legales contra el diario The New York Times por un artículo que denuncia presuntos abusos sexuales sistemáticos contra palestinos detenidos en Cisjordania. El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó el reportaje como una de las mentiras más horrendas jamás difundidas contra Israel en la prensa moderna. Ese artículo se avanza en 14 testimonios. Israel asegura que las fuentes están vinculadas a redes cercanas a Hamás. Vamos a ver en qué termina esa historia. Y por último, la ministra de la Mujer, Judith Marín, asiste a la firma del compromiso de Sky Airlines para promover la participación femenina en la aviación y acercar la carrera de piloto a más mujeres. Este fue el Shot de hoy viernes 15 de mayo del 2026, la necesaria dosis diaria de actualidad. Ya saben que tenemos Shot del fin de semana. Nos vemos mañana. Este es el Shot, con Juan Manuel Astorga. Una presentación de Universidad San Sebastián.